La cervecera que hace Constellation Brands presenta The Mexican Dream. Hace 37 años, Alan Ryding publicó su libro Distant Neighbors, uno de los primeros análisis de los mexicanos para la audiencia estadounidense. ¿Nuestros países han cambiado? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esta frase polémica la han repetido tantas veces que se ha convertido en un cliché. Pero detrás del cliché hay una realidad. Nos guste o no, lo que hace un país afecta al otro. Nos guste o no, nos necesitamos. Así pasa con los vecinos. Así pasa con los hermanos. ¿Por qué hablar de la relación binacional? ¿Por qué incluir a más personas en esa conversación? México se ha convertido en una parte intrincada e íntima de la vida estadounidense y en un representante de nuestras propias esperanzas, expectativas y frustraciones. Andrew Seeley. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Sin importar dónde o cuándo realices tus sueños, soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos. Hay sueños que soñamos solos. Soy Mia Armstrong, periodista e internacionalista. Hay otros que se sueñan en conjunto. Soy Ruth Valladares, docente y chocolatera cultural. Esos son los que se hacen realidad. Soy Germán Santillán, un emprendedor que cree en la fuerza de los sueños de los más vulnerables. México y los Estados Unidos han tenido relaciones por 200 años, pero esa relación ha sido llena de dificultades, de momentos muy tensos, de momentos de crecimiento y de realmente abre las economías uno a otro, las culturas uno a otro, pero ¿en dónde estamos ahora? ¿Por qué esa relación es tan importante para los dos países? ¿Creen que sí es tan importante? ¿Y cuál es el estado ahora? ¿Es sano o es tenso ahora? Quiero empezar, si puedo, con Ruth. Bueno, desde mi perspectiva y como habitante de una zona en la que históricamente hemos tenido una relación cercana con Estados Unidos, creo que sí es muy importante que esta relación se vaya alimentando en el sentido de que ambos países se vean beneficiados. También como que lo comparo mucho con esta vida diaria que han de vivir los mexicanos viviendo en la frontera norte y los norteamericanos viviendo en la frontera sur. Ellos sin mayor problema tienen este intercambio día a día en el que tanto mexicanos van a Estados Unidos como viceversa, ¿no? Y se vuelve parte de estas vivencias y de estos recuerdos que ellos tienen sin importar tanto o sin darle tanto peso a si es territorio mexicano o si es territorio de Estados Unidos. O sea, es parte ya de una cultura geográficamente hablando muy propia. Entonces creo que esta conversación en la que ambos países tienen que dar lo mejor de sí mismos para beneficiarse mutuamente, creo que debería ser uno de nuestros principales objetivos como naciones, como vecinos, pero también como aliados. Me gusta mucho lo que dices, Ruth, porque creo que muchas veces cuando hablamos de la relación entre Estados Unidos y México, realmente estamos hablando de la relación entre D.C. y la Ciudad de México. Pero la verdad es que la relación binacional es un grupo de muchísimas relaciones pequeñas entre ciudades, entre ciudadanos de ambos países. Yo me acuerdo de un reportaje que hice una vez sobre la comunidad de ambos Nogales, ¿no? Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y son ciudades fronterizas que están tan entrelazadas que una no sobrevive sin la otra. Recuerdo que en Nogales, Arizona, en ese entonces, entre un 65% al 70% de los impuestos a la venta provenían de compradores mexicanos. ¿Por qué? Porque compradores mexicanos fueron a Nogales y siguen yendo a Nogales, Arizona para comprar cosas, ¿no? Y de esa manera apoyan a las economías locales de sus vecinos.
en Estados Unidos. Y en ese entonces se hablaba mucho de la crisis en la frontera, ¿no? Pero para los habitantes de la frontera, la crisis real era que tenías que esperar en una fila de 3 horas para poder cruzar la frontera, justo por la falta de agentes de US Customs and Border Control, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cuando estamos hablando sobre la relación binacional. Los políticos y los diplomáticos, por supuesto, tienen un papel crucial en esas conversaciones, pero creo que también hay que dar más espacio a las personas que viven las realidades todos los días de la relación binacional. Y también hay que dar más espacio en estas conversaciones a los subject matter experts, ¿no? Pueden ser las personas que están viviendo en la frontera, pero también los científicos, las investigadoras, las economistas, por ejemplo. O sea, hay que crear y crear más espacio y ampliar estas conversaciones. Eso es muy interesante, Mía, porque yo diría en mi carrera diplomática, y gracias por dar un poquito de agradecimiento a los diplomáticos y políticos, pero estoy totalmente de acuerdo que ellos realmente no representan toda la relación entre los pueblos, entre los ciudadanos, como hemos hablado de intercambios educacional o otros educativos. Yo creo que eso realmente es la manera más importante de fortalecer la relación. Pero yo diría durante mi carrera diplomática que los dos lados de la frontera tienen mucho más en común con el otro de que tiene con sus capitales, con la Ciudad de México o que Washington, D.C. Y yo creo que ellos entiendan una relación como un tercer camino, francamente. Y es muy importante que entender eso. Pero yo me gustaría entender un poquito mejor. Ruth ha hablado de las conexiones entre en las comunidades en Oaxaca con los Estados Unidos. Carlos, yo soy de los alrededores de Nueva York, donde hay un montón de poblanos. Pero, ¿cómo está conectado para tú los Estados Unidos y México en una manera que da importancia de hablar? Creo que, sin duda, los temas siempre trascendentales en la relación son seguridad, comercio y migración. Son siempre las 3 cubetas en las que se busca hablar de la relevancia de México y Estados Unidos, y creo que sí tienen sus puntos, México siendo uno de los socios comerciales más importantes, si no el más importante de Estados Unidos, compitiendo solo con países como Canadá y China. Pero también hay una realidad que, nos guste o no a los mexicanos y a los estadounidenses, existe, que es: tenemos una de las fronteras más grandes en el mundo compartida. Y lo que pasa aquí afecta en Estados Unidos, y lo que pasa en Estados Unidos afecta a México. Y creo que lo que sí he logrado presenciar, más allá de la importancia que, como dije, son estos 3 temas de cajón, es que a veces tengo la impresión de que estamos llegando a un punto en el que se nos están extinguiendo los temas y las discusiones alrededor de esos temas. Y creo que parte de eso se explica porque son los mismos políticos, los mismos empresarios los que recurren a tratar de reactivar la relación binacional, al tratar de mejorarla, pero que cada vez más estos temas son o muy distantes para los ciudadanos. Se ha hecho una mala labor, por un lado, de que los ciudadanos puedan entender cómo la relación binacional afecta su día a día. Lo vemos en términos abstractos como los miles de millones de dólares de comercio, que tal vez para alguien que está comprando en el súper no entiende qué tiene de relevante que exista un tratado de libre comercio. En temas de seguridad, si no lo vemos directamente en mi seguridad ha mejorado, tampoco vemos cómo la cooperación ha mejorado. Y hacemos a un lado estos temas como, o sea, este podcast lo representa con Ruth y Germán en las comunidades rurales, Mía con su lado de periodismo, yo con el lado académico, de los que no hablamos mucho de la relación bilateral. Yo siempre pienso que es impresionante que cada año o cada 2 años hay menos cátedras de México en las universidades estadounidenses, y de la misma manera menos cátedras de Estados Unidos en las universidades mexicanas. Y entonces, si del simple hecho de que en la educación que tenemos para generar
generar profesionistas, no hay más interés por el entendimiento y por promover esta educación de ambos países, de entrada ya estamos llegando a la mesa de negociación, los dos países cojeando significativamente. Sí, a mí me gustaría añadir un ejemplo bastante ordinario del cómo pudiéramos visualizar este tipo de relaciones binacionales que construimos como ciudadanos. Yo les comparto que cuando decidimos comenzar el ejercicio de la chocolatería, empezamos en una comunidad rural que se llama Villa de Tamazulapam del Progreso. Y el proyecto yo lo estuve formulando en la universidad. Era muy sencillo, una chocolatería que pudiera ser chocolate tradicional, el que todos conocíamos en el pueblo, y que pudiera generar pues algunas oportunidades de empleo a personas locales. Pero fue mucha mi sorpresa cuando empecé a desarrollar el proyecto, ver tanta resistencia de las personas que supuestamente estaban ahí para apoyarme, ¿no? Como maestros, como inclusive vecinos de la comunidad, que decían, pues ¿por qué Germán se va a querer quedar en el pueblo y no va a querer irse si ya estudió una carrera profesional? Y esto nos habla principalmente de cómo las generaciones pasadas siempre castigaban el hecho de que nos quedáramos en los pueblos. Cuando nosotros nos quedamos y empezamos a desarrollar el proyecto junto con Ruth, fue muy interesante ver cómo esta exposición que empezamos a tener en los Estados Unidos por parte de Waila y por parte de que hubo organizaciones en Estados Unidos que les interesó este proyecto, fue que empezamos a retomar mucha conciencia sobre la importancia de nuestras tradiciones y cómo, pues a partir de la fascinación de los extranjeros hacia una expresión cultural local como es el chocolate, es como se empezó a generar esta maquinaria que nos permitió seguir alimentando tradiciones. Entonces es bastante interesante ver cómo a lo mejor tu comunidad no te da ese apoyo, pero esta relación binacional que se da entre ciudadanos comunes y corrientes, simplemente el hecho de recibir un halago sobre el producto, sobre el trabajo que hacíamos, alimentaba esa tradición. Entonces creo que cuando somos más conscientes de nuestro actuar cotidiano y del poder de nuestras decisiones, es que inclusive tenemos injerencia en la preservación de estos elementos culturales, ¿no? Entonces, sí creo firmemente, como lo dice Carlos, la narrativa actual nos dicta casi que los encargados de alimentar la relación binacional viene de los presidentes, ¿no? Vienen desde los congresos, como dice Mía, viene desde Washington, viene desde Ciudad de México, pero creo que hasta el momento en el que seamos conscientes de que como ciudadanos también estamos alimentando estas relaciones, como bien lo menciona Ruth, vamos a poder reconocernos como región. Pero más importante que eso, nos vamos a reconocer como amigos y como aliados. Y cuando nos reconocemos como amigos y como aliados, creo yo que podemos fortalecer a nuestras comunidades de mejor manera. No, muy interesante, gracias Germán. Y yo creo que una de las cosas más importantes es, bueno, yo obviamente creo que esa relación binacional entre Estados Unidos y México es lo más importante en el mundo. Es por eso que yo he trabajado en esa relación por los últimos 20 años. Pero no es solamente una cosa, con todo respeto a Carlos, académico, es también porque día tras día hay más intercambio con México para más estadounidenses que otros países. Es decir, estamos hablando de la cantidad de gente que cruza la frontera todos los días del lado estadounidense a México y viceversa. La cantidad de comercio de cruza la frontera, pero también la cantidad, francamente, de mexicanos y mexicanos americanos que viven en los Estados Unidos y que todos nosotros en los Estados Unidos ya conocen personas de México. Tenemos relaciones con ellos como vecinos, amigos, hasta parte de la familia.
Y es por eso que yo creo que es más importante México que cualquier otro país para los Estados Unidos todos los días. Los canadienses pueden discrepar, pero yo creo que es México. Tengo una pregunta para ti, Roberta, sobre eso. ¿Tú crees que en Estados Unidos, porque yo estoy de acuerdo contigo, que la relación más importante para Estados Unidos es nuestra relación con México, pero tú crees que la mayoría de nuestros líderes en Washington realmente reconocen la importancia de la relación que tenemos con México? Y si no, ¿cómo podríamos hacer que comprendan mejor? No, la verdad es que yo creo que yo voy a contestar no. Ellos no entienden la relación. Y la verdad es que uno de los objetos de mi trabajo todo ese tiempo han sido de elevar la importancia de la relación y la realidad de México en las conversaciones en Washington y con los líderes en Washington para asegurar que ellos prestan suficiente atención a México. Sabemos muy bien que hay muchos problemas en el mundo. Si estamos hablando de Ucrania y de otros lugares en el mundo. Y a veces nuestros líderes, francamente, son como un equipo jugando fútbol de chiquitos, ¿no? Todos siguen la pelota, ¿no? En grupos. Ahora yo me gustaría tener los líderes prestando atención en México y en la relación bilateral todo el tiempo. Pero yo creo que hemos sido un poco descuidados en la relación. Asumimos que México va a estar en la relación y va a va a ser conectado con nosotros todo el tiempo y no necesitamos cuidar a la relación tanto como otros quizás. Y yo creo que no es así, que debemos realmente enfocar mucho más en México y enfocar mucho más en el efecto que tenemos nosotros, las políticas de nosotros a México. Vamos a hablar en siguiente capítulo sobre el tema de seguridad. Eso es uno en que cómo podemos resolver un problema de seguridad en los Estados Unidos sin cooperar con México y México con los Estados Unidos. Si estamos hablando de drogas, de armas, de cosas como eso. Pero también porque los problemas que enfrentamos ahora son transnacional. Una pandemia es obvio, pero también problemas de cambio climático, de contaminación. Esos no respetan las fronteras. Así que para nuestros hijos, nietos, etcétera, debemos cooperar. En esa conversación yo creo que hemos concluido que la relación bilateral es muy importante, muy bien. Pero ¿cómo podemos fortalecer esa relación que admitimos es muy importante para ambos países? Enfocando en seguridad, comercio, migración, como cosas quizás más importantes, pero también que esa relación realmente se puede alimentar a la preservación de tradición y puede alimentar a los pueblos de los dos países. Y que las comunidades ya tienen sus vínculos entre ellos y a veces no necesitan los gobiernos. Pero a veces también nosotros como ciudadanos necesitamos empujar nuestros gobiernos asegurando que ellos prestan atención en esa relación que no va a crecer sin ayuda. Les invito a todos a escuchar el siguiente capítulo de The Mexican Dream, la ley aquí y la ley allá. ¿Qué significa la seguridad o la inseguridad para nosotros en los Estados Unidos y en México? Gracias por escuchar The Mexican Dream. Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Califícanos y déjanos tus comentarios. Son importantes para nosotros. Acompáñanos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.
Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.